que ha tenido variantes para este inicio del torneo Clausura 2023, entre ellas la principal, que es su cuerpo técnico, con el profesor Jorge El Zarco Rodríguez al mando. Las bajas: Leandro Martín, Cristian Gil, Raúl Renderos, Omar Mejía, Fabio Yarramendi y Engelbert González, el preparador de porteros del cuadro de Isidro Metapán. Raúl Renderos, por cierto, llegó a un acuerdo con el equipo. Él fue el que rescindió su contrato. Me imagino que si ustedes se recuerdan por situaciones anteriores que pasaron en Club Deportivo FAS con el Zarco. Las altas: Erivan Flores, Mauricio Cuellar, Luis Peralta y el profesor Jorge Rodríguez, acompañado siempre, profe Emiliano, si no me equivoco, de su cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, según tengo entendido, vuelve el profe Ramírez con él. No sé quién lo va a asistir en la preparación de porteros todavía. Pero sí, básicamente es la gente con la que siempre ha trabajado el profesor Rodríguez. Así que Luis Peralta es el que estaba en FAS. Sí, hay otras dos altas que no han sido confirmadas, pero sí me han comentado que se encuentran entrenando con el cuadro de Isidro Metapán, que es Raúl Cruz y también el Chalate Lemus, ex del cuadro de Chalatenango, están entrenando con Isidro Metapán. Y si algo le hacía falta a Metapán también son laterales, ¿no? Con experiencia. Laterales porque tiene sí. chicos con muy buena proyección, Claro, entre tenés comillas, razón. y tal vez en ese lugar era donde tenía menos variedad, no digo menos competencia, menos variedad, porque uno de los laterales que por momentos jugó también lo habíamos visto como extremo en reserva y lo hacían jugar como lateral por una cuestión. ¿Byron? Exacto, Byron. como con una cuestión de emergencia, digamos. Entonces, si Cruz, creo que sería una muy buena incorporación para Metapán. Y Chalatillo es alguien que últimamente no se sabe de qué juega. ¿Sí? Sí, pues juega de lateral izquierdo, de interior, de doble extremo. 5, juega de extremo ofensivo, sí. Jugó de 10. Algunos partidos jugó de 10 a 10 y medio porque no le alcanzaba el gas tampoco. Pero es polivalente. Es polivalente sí, y creo que los cambios es a un chico que le van a hacer bien, porque a mí me parece que era alguien que nosotros esperábamos que en poco tiempo fuera el lateral izquierdo de la selección y no fue nunca eso. Y creo que se está poniendo cada vez más grande, le están quedando menos oportunidades y tal vez un nuevo reto con un entrenador tan serio como es el profesor Rodríguez, creo que le puede hacer bien a la carrera de Lemus. Creo que llegan Los tres que estaba diciendo, Manuel. Los tres estuvieron en FAS, ¿no? ¿Sí? De hecho, Mauricio Cuellar también, y el caso de Erivan, pues Peralta. son directamente provenientes de FAS. Sí, Erivan era el capitán, fue el capitán por mucho tiempo de Mauricio Cuellar llegó llegó al equipo llegó a una final y no me acuerdo si hizo un gol de cabeza, ganó, ¿no? Fue operado de la espalda, lamentablemente perdió mucho tiempo. ¿Te acordás que sobrevivieron todo el campeonato con dos centrales, Mauricio Cuellar y Chen? Al momento de la salida de Xavi, Raúl. Exactamente, todo el campeonato fueron ellos los centrales. Y bueno, respecto a Chalatillo Lemus y al caso de Héctor Raúl Cruz, creo que es una posición en la que si hablamos algo acerca de Metapán en repetidas ocasiones del torneo anterior, era que el mismo Raúl Rendero jugaba como lateral por derecha y le estaba tocando jugar como lateral por derecha, y ahora la alternancia entre Héctor Raúl Cruz y Byron López pues creo que es bastante sana. Héctor es un especialista en esa posición, esa es su posición, de lateral por derecha. Y tiene mucha proyección. Y tiene proyección ofensiva, probablemente mucho más rápido el caso de Byron, pero también tiene que ver con el ímpetu de su edad. Y el caso de Chalatillo Lemus creo que es un caso que en esta ocasión, el momento que está viviendo Chalatillo Lemus nunca fue tan importante en un equipo como lo fue en Chalate. Eso sí, en Chalate era el jugador importante del equipo por muchos partidos, probablemente torneos, y que creo que en esta ocasión llega en un momento en donde, así como tuvo participación en diferentes equipos en aquel momento cuando venía de formar parte de esas selecciones que consiguieron objetivos importantes, creo que ahora no es solo una parte de un equipo, sino más bien puede ser un líder en un equipo. No tengo también referencias de él en Chalatenango, y que creo que era alguien que también era visto por sus compañeros como alguien, obviamente era su equipo, ¿no? El equipo de su ciudad y todo,
pero que ahora su momento es distinto al momento en el cual incursionó en otros equipos. Puede ser más importante. Profe Elmer, dos preguntas. ¿A qué quedó a deber Metapan en el torneo anterior y cuál debe ser la proyección para este 2023? Dentro de esto tenemos que ver el hecho de que Metapan, creo que sería injusta la pregunta en el sentido de decir a qué quedó de ver, porque si recordamos bien aquella situación de estar peleando por el descenso en la que de emergente llega Omar Mejía, hace una gran labor salvando la categoría de Metapan, y posteriormente un siguiente torneo en el que Metapan se le vio bastante solvente en términos de conjunto y las aspiraciones a las que pudo digamos tener. En ese sentido terminó fallando en esa serie contra Jocoro de manera inesperada, y por lo tanto si hacemos un recuento en términos generales, creo yo que más que Metapan, la labor de Omar Mejía fue muy importante, y creo yo que venir de un equipo que está peleando el descenso a llegar a fases finales en el siguiente torneo y con muy buena labor, creo que es muy, muy difícil decir que el equipo y el entrenador ha quedado de ver. Ahora, lógico entenderé yo que las aspiraciones de la junta directiva de Metapan como ciudad, de su afición, es volver a esas lides donde Metapan tuvo, digamos, hay muchas finales y dentro de esos muchos campeonatos. De hecho, también entendería que por eso traen a Jorge Rodríguez, porque es el que le ha logrado que el equipo tenga el tricampeonato. Y eso, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que ahora es como la etapa que tuvo fue muy buena en términos de todo el proceso que realizó de pelear descenso, lograr clasificación, lograr estabilidad en términos del equipo. Y ahora sí, creo yo que tienen nuevas aspiraciones. Y a pesar de que aquí se involucra la parte sentimental, en el sentido de que creo yo que de repente se siente injusto para el entrenador Omar Mejía, que bueno, ya con eso sacó la tarea más difícil y ahora es muchas gracias, llega otro entrenador, pero bueno, en términos de fútbol tenemos que ver el tema de que como equipo tienen que tener aspiraciones a estar ahí peleando entre las etapas finales y con objetivos claros. En ese sentido, creo yo que a eso se debe ese cambio, ¿verdad? Hay que dejar la parte sentimental, sí, y tratar de ser objetivos en decir, bueno, aspiremos a alguien que ya ha obtenido logros no solo en Metapan, porque lo hizo en Alianza, lo hizo en FAS con muchas dificultades en términos de lo administrativo, la parte financiera que tenía, y pues ahora regresa a un lugar que creo yo que conoce bastante bien, y en un equipo que ya logró esa estabilidad, ¿verdad? Empiezan de cero, y entenderé yo que le darán las herramientas de tal forma que puedan aspirar a eso, ¿verdad? Estar ahí, pensaré yo, como mínimo a estar en la final. No sé si será muy ambicioso ya de entrada decir que Metapan debe de aspirar al campeonato, ¿verdad? Porque obviamente tendremos que ver el tema de la plantilla en ese sentido, porque recordemos que ya no podemos hablar de Metapan que con un entrenador con mucha experiencia y todo lo demás, porque ahora tenemos en el caso de los equipos grandes que están haciendo mucha inversión, o por lo menos inicialmente se ven muchos movimientos en temas de que están aspirando a estar ahí en semifinales y finales, ¿verdad? Y no, bueno, no solo eso en el caso de Águila, Alianza y FAS, sino que están aspirando por el campeonato, por pelear el campeonato, ¿verdad? Entonces eso implica que a los demás equipos se la ponen más difícil en ese sentido. Y otro de los equipos que tiene aspiraciones es el cuadro de Atlético Marte. Vamos a ver un poco de los movimientos que tiene el equipo